¿Qué debes saber antes de ver The Flash? Irónicamente, pero finalmente nos está llegando esta película que es una de las más esperadas del año porque es una película que se ha tomado muchos años en suceder, porque es una película que será esencial para el futuro del universo DC. ¿Qué deben de saber? Pues en este video libre de spoilers, y ya que están en este video, ustedes sí, como Flash, a darle like al video, a comentarlo, a compartirlo y a suscribirse a este canal. Pues, ¿qué deben saber de The Flash? Lo primero, que es la película número 13 del universo extendido DC, que pues propiamente termina este año con Blue Beetle y Aquaman y el Reino Perdido. ¿Por qué termina? Porque estas películas ya venían en producción desde hace un rato. Estas películas pues forman parte del universo extendido que propiamente no está considerado, o al menos no por ahora o por completo está considerado en los planes de James Gunn, quien ya ha anunciado una serie de películas que tendrán y que funcionarán idealmente como ha intentado hacer DC desde hace mucho tiempo en, en el mismo modelo que tiene Marvel. Es decir, va a tener, en lugar de fases, capítulos, va a estar conformada por varias películas, por personajes diversos que después se irán integrando en una película que sea un gran evento. ¿Por qué The Flash podría sí o podría no? Porque esta película maneja justamente una cuestión de tiempos, de distintos universos, que ahora les comparto con más detalle. Y si la película funciona, lo que nos han dicho es que entonces, pues la van a considerar, ¿no? Van a aprovechar este planteamiento que hace y eso podría dar cabida a que actores que ya conocemos, que nos gustan, como Gal Gadot, por ejemplo, o Jason Momoa, pues regresen. Si no funciona, pues simplemente le van a dar carpetazo y van a escribir la nueva historia con todo lo que nos presente James Gunn. Así que, bueno, pues a ver qué pasa con esta película, que ya hay por ahí algunos primeros comentarios y parece ser que es una buena película, al menos que es una película que cumple. The Flash es dirigida por Andy Muschietti, conocido por el remake de It, por eso, esta adaptación de la novela de Stephen King, y también por su secuela. Creo que eso es una buena noticia. La sinopsis oficial dice que trata de Barry Allen, de Flash, quien viaja en el tiempo para detener o evitar la muerte de su mamá, lo que lo deja atrapado en una realidad alterna sin metahumanos. Barry se une a su versión más joven de esa realidad, también con un Batman veterano y una kryptoniana Supergirl, para salvar esa realidad alterada por el General Zod y también pues para poder regresar después a su universo. La película, fíjense que es súper irónico este aspecto porque se llama The Flash y pues que nos haya llegado rapidísimamente y en un flash a las pantallas de cine, pues no. Porque el proyecto para esta película existe desde 1980. Desde hace pues más de 40 años ya estaba en pláticas, había planes y demás. En realidad fue hasta algunos años después en los que empezó a tomar un poco más forma, se empezó a sumar a algunos directores y el primer director como tal asociado ya no en los 80s sino ya más para este siglo fue a David Goyer, a quien conocemos además, o a lo mejor ustedes se acuerdan de él por Blade Trinity. También ha sido guionista de películas como Ciudades en Tinieblas, Batman Inicia y Batman el Caballero de la Noche. David Goyer quería como personaje central a Wally West, no a Barry Allen, y quería a Ryan Reynolds como el protagonista. También quería una película que tuviera un tono similar al de la primera trilogía de Spider-Man, la de Tobey Maguire, que fuera dirigida por Sam Raimi. Pues David Goyer terminó dejando el proyecto en el 2007 por diferencias creativas. De ahí
hubo una larga lista de directores que ya les estaré yo compartiendo ahora mismo. Y obviamente estos cambios de directores también obedecieron a cambios de dirección de la película y bueno, implican obviamente otras modificaciones. El siguiente director asociado con esta película fue Sean Levy, responsable muy recientemente de Free Guy, del proyecto Adam y de Una noche en el museo. De hecho, pues Sean Levy dejó The Flash para hacer Una noche en el museo. De él le siguió George Miller, el director de Mad Max, que aquí en realidad la película o el personaje, mejor dicho, pues estaba cambiando un poco de dirección porque se acordarán que por ahí del 2007-2008 esta película ya tenía un casting, ya estaba a punto de empezarse a filmar. Sin embargo, en aquellos entonces, como ahorita, fíjense, dato interesante, hubo una huelga de guionistas. Y eso hizo que el proyecto de George Miller, que no era propiamente una historia de Flash, sino era la Liga de la Justicia y de ahí se generarían otras películas, pues se canceló. Si el nombre de George Miller le suena es porque es director de Mad Max, muy recientemente de Furia en el Camino, y bueno, en esa versión de Flash iba a ser interpretado por Adam Brody. El proyecto de ahí cayó pues como en una pausa, al igual que no nada más esta película, sino otras de superhéroes del universo DC. En 2013 pues se anunció propiamente el universo extendido de DC y el proyecto de Flash pues como parte de él con una primera fecha de estreno en 2016. De ahí se cambió a 2018 y en 2018 ya se estaba anunciando a Ezra Miller como Barry Allen de Flash y se habían mencionado cameos en Batman contra Superman y de Suicide Squad antes de aparecer ya propiamente como un personaje central en la Liga de la Justicia. Y también se hablaba de una aparición como parte del evento de Crisis en las Tierras Infinitas de 2019 a 2020 en la televisión, ¿no? Como parte del Arrowverse. Bajo ese concepto, el primer director en ser considerado fue James Wan, el director que acabó haciendo Aquaman. ¿Por qué hizo Aquaman y no hizo The Flash? Porque cuando lo invitan le dicen, oye, pues queremos que hagas una película con nosotros y nos gustaría que hicieras The Flash o Aquaman. ¿Cuál te late? Y pues James Wan hizo Aquaman. De ahí, bueno, pues tuvimos al autor, a Graham Smith, al autor de las novelas Orgullo y Prejuicio y Zombies o Abraham Lincoln, Cazador de Vampiros, asociado para dirigirla, hubiera sido su debut, pero pues también dejó el proyecto. Estuvo Rick Famuyiwa, quien recientemente ha estado en la serie de Mandalorian, y él la verdad es que también estuvo muy cerca de hacer que sucediera con varios actores y actrices mencionados, ya el proyecto bastante avanzado. En aquel entonces se había hablado de Rita Ora, de Billy Kudrow, quien iba a ser el papá de Barry Allen. Iba a tener esa versión cameos de Barry Fisher y de Gal Gadot, quienes aparecerían en la Liga de la Justicia, como para empezar a generar estas fusiones. Y bueno, pues varios cambios de agenda, entre ellos de la propia agenda de Ezra Miller, hicieron que Rick Famuyiwa quedara fuera. Bueno, luego hubo otra pausa porque, bueno, pues Ezra Miller estaba como un actor en demanda y tenía la filmación de los crímenes de Grindelwald, de Animales Fantásticos y Dónde Encontrarlos. Y bueno, pues esta pausa sirvió para que Warner Brothers optara por darle una nueva dirección a la película y entonces empezaron a buscar otros directores. Entre ellos, pues hablaron de Robert Zemeckis, Matthew Vaughn, Sam Raimi, Mark Webb y Jordan Peele. Imagínense, no es poca cosa. O sea, Robert Zemeckis, quien ha hecho grandes clásicos. Matthew Vaughn, quien ha tenido participación en las de X-Men. Sam Raimi, quien hizo la primera trilogía de Spider-Man. Mark Webb, quien hizo las primeras con Andrew Garfield, también de Spider-Man. Jordan Peele, que bueno, nos ha entregado Huye, por ejemplo, y más recientemente Nope. Pero bueno, pues finalmente ninguno de ellos se quedó.
al menos no en ese momento. Sin embargo, algo que ya se anunció ahí era que la base de la historia iba a ser Flashpoint y que ese iba a ser el título que, bueno, pues después se acabó cambiando de nueva cuenta, ¿no? ¿Quiénes le seguirían? Y ya casi llegamos con Andy Muschietti. Bueno, pues estuvieron después de todos estos grandes nombres. Los directores que fueron contratados son John Francis Daley y Jonathan Goldstein, a quienes tenemos muy presentes ahora porque ellos son los responsables de Calabozos y Dragones, Honor entre Ladrones, ¿no? Sin embargo, antes de que ellos pudieran como aterrizar sus ideas y demás, pues resultó que Ezra Miller tenía de nueva cuenta compromisos con Animales Fantásticos, en esta ocasión con Los Secretos de Dumbledore, y eso atrasó la película de nueva cuenta. Mientras estaban en todos estos planes, esto no se ha llegado a aclarar del todo y quizás nunca lo sepamos, pero parecía que había diferencias entre el tono que debía tener la película, entre el estudio, entre Ezra Miller y entre estos directores, John Francis Daley y Jonathan Goldstein, quienes en realidad hacen películas de corte más ligero, más cómico, como lo que vimos justamente en Calabozos y Dragones, ¿no? Entonces, bueno, pues finalmente se decidió por un tono más oscuro y en 2020 estos directores dejaron el proyecto y se contrató a Andy Muschietti. La nueva fecha de estreno por todos estos cambios pues acabó en el 1 de julio de 2022. Andy Muschietti pues ya mencionó que la base de la historia seguiría siendo Flashpoint, pero que sería una versión nueva de la historia. Es decir, que tomarían los elementos centrales, pero que cambiarían otros. En ese periodo, ya para mucha emoción de muchos de nosotros, pues se confirmó el regreso de Michael Keaton como Batman. También empezó a surgir alguna controversia por Ray Fisher, este actor que iba a ser a Cyborg en el universo y que bueno, hizo varias declaraciones que pues fueron muy polémicas porque se quejó de los estudios y demás. En aquel entonces, en específico relacionado con esta película, pues dijo que le estaban pagando menos de lo que le habían pagado por tener participaciones más largas y en realidad su participación era un cameo. Pero bueno, pues total que yo creo que está muy bien que Ray Fisher pues luche por sus derechos, pero creo que hacerlo en la luz pública no le ha hecho ningún favor porque pues lo deja como conflictivo ante el ojo público y ningún estudio quiere a un actor así. Pero bueno, finalmente se confirmó también que el filme serviría como un título pues para reiniciar la continuidad que abre como estas puertas de las que les mencionaba, pero que no se olvida del todo de los filmes previos y eso da muchas posibilidades. También se confirmó la presencia de Supergirl, quien va a ser interpretada por Sasha Calle y bueno, ella fue elegida entre 425 actrices, entre quienes estuvo Rachel Zegler, esta actriz a quien hemos visto en Amor sin Barreras, recientemente en Shazam y quien es también Blancanieves en la versión en live action. Si quieren saber más de Rachel Zegler, por favor, pónganmelo en los comentarios. Bueno, no pónganmelo en los comentarios. Vayan a este canal y vean el video que les hice sobre quién es Rachel Zegler. Y díganme, les hago un quién es Sasha Calle, porque yo creo que vamos a estar pensando mucho en ella. Bueno, pues además de Sasha Calle, también se confirmó a Maribel Verdú, esta actriz española, a quien hemos visto en películas como Y tu mamá también y El laberinto del fauno. En el elenco están también Michael Shannon, quien regresa como el General Zod, este personaje que se vio en Superman. También estará Ben Affleck, quien será otro Batman. Jeremy Irons será Alfred. Y los rumores indican, esto no lo puedo confirmar, se los confirmo ahora que vea la película. Bueno, no se los confirmo porque voy a hacerles una reseña libre de spoilers, pero los rumores indican que es posible la aparición de Gal Gadot e incluso de Nicolas Cage como una versión de Superman. Habrá que ver si se van a atrever o no se van a atrever, porque ya ven que en Black Adam nos dieron a Henry Cavill y pues ya resulta que siempre nos dejaron vestidos y alborotados porque mi Henry Cavill ya no forma parte de este universo, al menos no en ese personaje, al menos no ahora. The Flash se filmó de
el 19 de abril al 18 de octubre de 2021 en Inglaterra. Un dato curioso es que tantos cambios indican que un total de 45 escritores terminaron contribuyendo al guión. Imagínense esa barbaridad de escritores y todas las manos que estuvieron involucrados en esto. Esta película, además, bueno, de todos estos cambios que ya les platiqué, ha estado muy recientemente en medio de controversia por Ezra Miller. El año pasado, Ezra Miller, 2022, pues fue arrestado. Por muchas cuestiones, ese muchacho andaba muy rebelde el año pasado. Se le acusó de conducta desordenada, de un incidente de estrangulamiento, fue arrestado en Hawái, tiene una orden de restricción, fue acusado de acoso, cargos por robo y también está en tratamiento por su salud mental. El estudio, de hecho, se sabe que contempló varias alternativas para enfrentar la crisis. Porque, ¿qué haces con un actor que es tu actor protagonista de una película carísima y que además pues tienes planes para este personaje, para este actor en un futuro? Lo estamos viendo ahora mismo con Jonathan Majors, quien es Kang en el universo Marvel, ¿no? Entonces, bueno, en toda esta polémica, pues estuvieron barajando posibilidades de atrasar el estreno, que en cierta manera sucedió, de no poner a Ezra Miller al centro de la promoción, que de alguna manera también está sucediendo, porque así le das más foco a otros de los actores que quizás, bueno, no quizás, que pueden ser muy carismáticos y que además, pues, van a poder, pues, promover la historia sin que haya tanta controversia alrededor de ello. Y bueno, también se contempló recastear al personaje. La verdad es que todo esto, pues, es muy riesgoso. Como les decía, pues porque es una película de 200 millones de dólares. Y bueno, pues todo esto también se ha visto en medio, no nada más de estos cambios de directores y de los escándalos de Ezra Miller, sino de este cambio que ha habido en Warner Bros., que ahora es Warner Bros. Discovery, de esta fusión, que se acordarán, pues en esta fusión pues quedó cancelada Batgirl o Batichica, una película que ya se había terminado de filmar con un presupuesto de 90 millones de dólares, que era un proyecto directo para la plataforma, para HBO Max, para Max en ya nada. Y pues bueno, si eso pasó con este proyecto, pues también había dudas de qué iba a pasar con The Flash. Pero bueno, no son los mismos 90 millones de dólares que 200. Y bueno, las posibilidades de la película son otras, ¿no? Bueno, pues después de todo esto, las primeras personas que han visto la película, pues avalaron su calidad. Y bueno, pues Ezra Miller ofreció disculpas y mencionó que ya estaba recibiendo ayuda ante lo que él definió como cuestiones de salud mental complejas. Ezra Miller también pues ofreció disculpas a ejecutivos y pues sí, la verdad es que creo que hizo bien porque no le quedaba de otra y porque si no podía implicar sepultar su carrera para una carrera que además pues estaba en ascenso. Tras estrenos exitosos, digamos screenings exitosos, mejor dicho, pues se estableció esta nueva fecha de estreno que es el 16 de junio del 2023. Se sabe que Henry Cavill y Gal Gadot grabaron cameos. Se dice que Henry Cavill recibió un pago de $250,000 por su cameo. Toss a coin to your Witcher. No le digan a Ray Fisher. Pero parece ser que quizás ambos fueron cortados. A lo mejor el de Gal Gadot todavía existe por ahí. Hay otros cameos que se filmaron o que se previeron y que no van a aparecer. Entre estos cameos estaba uno de Linda Carter como Mujer Maravilla de la serie. Ella hizo a este personaje en la serie de 1975 a 1979. Habría uno de Marlon Brandon utilizando pietaje de la película Superman de 1978. De Burgess Meredith y César Romero, el Pingüino y el Guasón de la serie Batman de 1966 a 1968. Y Grant Gustin como Barry Allen de la serie The Flash
y en la continuidad del Arrowverse. Si alguno de esos cameos sucede, pues lo tendremos que descubrir. Creo que es una cuestión de un volado porque pues se pueden dar el permiso, ¿no? Porque al final, pues si no funciona la película en taquilla, bueno, pues ya quedó ese momento para la historia. Y si funciona, pues qué mejor porque abre más puertas, que de todas formas de alguna manera van a quedar abiertas, pero siempre es muy emocionante pues que hagan estas conexiones con otras versiones de los personajes. Como les decía, pues el presupuesto final de la película está al menos en los 300 millones de dólares, otros dicen que costó 220. Va a durar 144 minutos y las proyecciones iniciales son positivas, esperando un debut de al menos 70 millones de dólares en Estados Unidos y un máximo de 135 solo en Estados Unidos. De ser así, será un buen debut y podríamos estar pensando de que esta película puede ser uno de los éxitos del verano. Hay ya un guión para una secuela y bueno, como les decía, James Gunn y Peter Safran, los nuevos creativos al frente del universo DC, no han descartado que suceda, no han descartado que Ezra Miller regrese. Pónganme en los comentarios si ustedes quieren que regrese o no, qué opinan de toda esta polémica, qué opinan de mi pobre Ezra Miller que pues han dado como en toda esta crisis. James Gunn confirmó que The Flash reseteará la continuidad y que junto con Aquaman y El Reino Perdido darán lugar a Superman Legacy, la primera película del universo, de este nuevo universo que llegará en 2025. No pierdan la fecha, The Flash llega el 16 de junio. ¿Qué les parece toda esta historia? Pónganmelo en los comentarios, ya están ustedes listos, ya pueden contar un poco de todo este drama atrás de esta película. Compartan el video, coméntenlo y súper importante como Flash, suscríbanse a este canal. Los veo muy pronto para descubrir qué es lo que hay que saber antes de ver esa película o esa serie que estamos esperando.